Hola a todos, esta es otra sesión de algoritmos genéticos donde vamos a ver las variantes posibles que se pueden tener de los algoritmos genéticos en los diferentes componentes que presentan esta técnica de inteligencia artificial. En particular nos va a interesar lo que tiene que ver con la codificación de las variables. Recordemos que la forma en que se codifica el problema es uno de los retos grandes que se tienen cuando se utiliza cualquier técnica de inteligencia artificial, porque esto establece la forma en que llevo el problema del mundo real a los términos de la técnica. Para el caso de los algoritmos genéticos, un elemento fundamental es poder determinar cómo, a partir de unas variables importantes que me interesan para poder determinar el proceso de optimización, cómo puedo llevar esas variables a el algoritmo genético y a la forma en que el algoritmo genético codifica esas posibles soluciones. Usualmente trabajamos con problemas de asignación que son binarios. Esto quiere decir que los valores que pueden tomar las variables de decisión son 0 y 1. Quiere decir que una variable está o no está, un proyecto está o no está, un objeto está o no está. Sin embargo, esta es una restricción muy grande porque en ocasiones no es solamente determinar si se hace o no se hace, si se participa o no se participa, sino que es posible que hayan un rango en el cual se pueda participar. En ese caso no sería suficiente con ceros y unos, sino que se requerían otros números enteros. Y esa cantidad de números enteros va a depender de los valores posibles que toman esas variables de decisión. Podemos también tenerlos con números decimales o podemos tener otras formas que puedan representar esas variables de decisión. Eso está asociado directamente al problema que estamos resolviendo. En el caso de esta presentación nos vamos a centrar en los números enteros, en la forma de codificar en el algoritmo genético y resolver problemas donde las variables de decisión pueden tomar valores diferentes a los binarios en términos de números enteros. Recordemos entonces que las soluciones en un algoritmo genético se codifican mediante un cromosoma, y un cromosoma se compone de una serie de genes que representan las variables de decisión. Pero en la codificación, para generar un genotipo, estos valores deben ser binarios, independiente de la cantidad de requerimientos que se tengan para cada una variable de decisión. Entonces vamos a codificar en binario, es el algoritmo genético simple, y para esta codificación entonces tenemos que recurrir a lo siguiente: el número de bits que yo requiero para poder codificar una variable de decisión va a depender del número de valores posibles que tiene. Vamos a decir que A sub j es el número de valores posibles que tiene. Si los valores posibles en el caso binarios, que son 0 y 1, serían 2, logaritmo base 2 de 2 es 1, por lo tanto necesitaría un solo bit. Pero si tuviéramos un número más grande de valores posibles, entonces tendría que reemplazarlo por este A sub j por ese número de valores, calcular el logaritmo base 2 y me va a decir cuántos bits requiero para representar esos valores que pueden tomar las variables de decisión. Para especificar estos cálculos y para poder desarrollar un tipo de soluciones de algoritmos genéticos que no trabajan con variables binarias, entonces vamos a utilizar este problema, que es un problema típico, es el problema de la mochila. Es una mochila que tiene una capacidad limitada en peso o volumen, y que esa capacidad no se puede sobrepasar, pero sí interesa que yo lleve una serie de objetos que tienen una utilidad definida para finalmente en global tener la mejor utilidad posible a partir de los objetos que lleve en la mochila. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que tenemos 4 objetos, el objeto 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a decir que cada objeto tiene una utilidad y cada objeto tiene un peso. Quiero maximizar la utilidad, es un problema de maximización, optimización para maximización, y tengo unas restricciones que son los pesos. En el problema de la mochila binario, las posibilidades serían en si llevo o no un objeto. El objeto lo llevo es 1, no lo llevo es 0. Pero vamos a trabajar con un problema de la mochila no binario. Quiere decir que no es solamente si llevo o no un objeto, sino que puedo tener un número diferente de objetos. En este caso se plantea que está la opción de llevar entre 0 y 3 objetos. Quiere decir que va a tener la posibilidad de tener un valor 0, un valor 1
un valor 2 y un valor 3. Son 4 valores posibles de los objetos de cada uno de los objetos que se pueden llevar. ¿De acuerdo? Entonces implica una codificación un poco diferente. Esta es la variante a la que nos referíamos. Cuando vamos a determinar los cromosomas, tenemos que determinar entonces inicialmente las variables de decisión y la forma en que esas variables de decisión van a ser codificadas. En el caso que tenemos, entonces vamos a decir que un gen representa una variable de decisión, pero necesito saber cuántos binarios representan esa variable de decisión. Y a partir de esas variables de esos bits que conforman los genes conformarán los cromosomas. Como hemos dicho, esta sería la fórmula que debemos utilizar. Entonces vamos a decir que A sub J es el número de valores posibles que puede tener una variable de decisión, en este caso un objeto. Hemos dicho que los valores son entre 0 y 3, por lo tanto tiene 4 valores posibles. Entonces quiere decir que el número de bits va a ser igual al logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Por lo tanto, se requieren 2 bits para representar cada variable de decisión. Cada variable de decisión está asociada con un objeto. Como tenemos 4 objetos, entonces tendríamos que determinar cuántos bits en total. Entonces tenemos 4 genes o 4 objetos, cada objeto se representa por 2 bits, por lo tanto necesitamos 8 bits en total para representar el cromosoma. Hemos resuelto la primera parte y es poder determinar cuántos bits se requieren para representar los diferentes objetos que son las variables de decisión y que componen el cromosoma. Ahora necesitamos determinar cuál es la función de fitness. En este caso vamos a maximizar y determinar las restricciones que se tienen, que en este caso están asociados a los pesos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a maximizar? Nos interesa maximizar la utilidad que se tiene. Por lo tanto, nos interesaría tener cada uno de los objetos multiplicadas, o la cantidad de cada uno de los objetos multiplicado por la utilidad, y la suma de esto nos daría la utilidad total. Entonces esa sería la fórmula que necesitamos. Los objetos que pueden tomar valores entre 0 y 3, perdón, y la utilidad de cada uno de estos objetos. Y las restricciones están asociadas a lo mismo. Cada objeto puede tomar valores entre 0 y 3 y lo multiplicamos por su peso respectivo, y la suma de ellos no puede superar los 60, que hemos dicho que es la capacidad que tiene la mochila. Si no, tendríamos problemas asociados con esto. Tenemos unos parámetros que son la probabilidad de cruce de 0.98 y una probabilidad de mutación de 0.1. Bueno, ya a partir de los datos que tenemos, entonces, como hemos dicho, esta sería la función objetivo. Esta es la utilidad 4 para el número de objetos, la cantidad de objetos 1, 5 por la cantidad de objetos 2, 6 por la cantidad de objetos 3 y 3 por la cantidad de objetos 4. La suma de estos elementos me va a dar la utilidad total, e igual cosa. Entonces vamos a hacer, para el número de objetos se multiplica por 7, que es el peso de los objetos 1, 6 por el objeto 2, por el número de objetos 2, 8 por el número de objetos 3 y 2 por el número de objetos 4. La sumatoria de esto debe ser menor a 60, si no estaría violando las capacidades que tiene la mochila. La longitud del individuo dijimos que era 8, lo calculamos, y necesitamos definir el tamaño de la población. El tamaño de la población puede ser entre 1 y 2 veces la longitud del individuo. La longitud del individuo es 8, entonces podría ser entre 8 y 16. Esto es una ayuda, es una recomendación, pero no tiene que ser así. Pero en este caso nos vamos a coger al límite inferior y nos vamos a quedar en 8. Es claro que los valores posibles que va a tomar X sub Y, o sea, cada uno de los objetos va a ser entre 0 y 3. Entonces vamos a empezar a crear la población inicial. Recuerden ustedes que la población inicial en los algoritmos genéticos normalmente se crea en forma aleatoria, pero para poder crear la población inicial tenemos que tener establecido concretamente qué es lo que voy a generar en forma aleatoria, y se supone entonces que lo que vamos a generar son individuos que tienen una longitud de 8 bits, y vamos a tener 8 individuos, que sería el tamaño de la población. Entonces vamos a ver cómo lo representamos acá. Vamos a tener entonces objeto 1, objeto 2, objeto 3 y objetos 4. Listo. El objeto 1 se va a representar por 2 bits, el bit 0, el bit 1, el 2 por el bit 0, el bit 1, y así. Quiere decir que tendríamos
8 bits, 2 por cada uno de los objetos, como lo hemos dicho. Ahorita tenemos que determinar en cuántos individuos. Hemos dicho que vamos a tener 8 individuos, que serían la población. ¿Cómo se genera esa población inicial? Hemos dicho que en forma aleatoria. Vamos a generarla en forma aleatoria. Se tiene un generador de aleatorios, o se busca otro mecanismo, tirar una moneda o algo para poderlo hacer. Y estos bits son valores 0 y 1, como es lógico. Ahí lo generamos. Esto se hizo a través de un mecanismo aleatorio, y ya tenemos los valores posibles que podrían tomar. Quiere decir que en este momento nuestra población está generada, esa población inicial, donde cada una de las cadenas es una solución posible al problema que está establecido, donde queremos maximizar esta utilidad sin violar la restricción del peso. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para empezar a hacer los cálculos que nos van a permitir luego utilizar los operadores genéticos. Entonces, a partir de esta población, lo que vamos a hacer es que, un elemento importante que quiero introducir acá es lo siguiente. La población o el cromosoma, mejor, representado en términos de ceros y unos, es lo que se denomina un genotipo. Y sobre el genotipo es que vamos a operar con los operadores genéticos, ¿de acuerdo? Solo que cuando yo miro las fórmulas no tienen valores de ceros y unos, tienen unas variables que yo no puedo llevar ceros y unos, sino necesito llevar los valores que, recuerden ustedes que x sub y debe estar entre 0 y 3. Entonces acá vamos a tener que pensar en otro elemento que se llama el fenotipo. El fenotipo es tomar los valores de cada una de las variables de decisión y llevarlos a los términos del rango en que está establecido, a números enteros entre 0 y 3. ¿De acuerdo? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces quiere decir que este cromosoma, yo para poder hacer los cálculos quiero llevarlo a variables x1, x2 y 3 que deben tener valores de 0 entre 0 y 3. Para eso se hace un cálculo. Pues acá por ejemplo sabemos que este es el valor 0. 0 y 0 da 0, entonces quedarían los cálculos. Vamos a ver, entonces vamos a hacer la conversión para llegar a los resultados. Bueno, la forma de hacer los cálculos es para cada una de las variables. Pues miro qué valor esto sería un valor 2 a la 0, esto 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 1, y puedo conseguir los valores. Estos cálculos ya fueron realizados, entonces lo que tenemos que hacer es establecerlos para poder continuar con el proceso. Acá están los valores. Como ustedes ven, todos los valores están entre 0 y 3, que es el límite en que se da. Para este es muy sencillo, ¿cierto? Pues sabemos que con 2 bits lo único que puedo representar son 4 valores, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces está establecido. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda sobre el cálculo, recuerden cómo se convierten cadenas binarios a números enteros. Bueno, a partir de esto entonces podemos calcular la utilidad, que no la podemos calcular con ceros y unos, ¿cierto? Porque los valores de la variable están entre 0 y 3. ¿Cómo lo calculo? Entro cada uno de los valores: 0 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 1 por 3. Y con eso puedo conseguir la suma, y así mismo para cada uno de los cromosomas, que son las soluciones posibles. Acá están hechos los cálculos. Adelanto ahí. Acá vemos que hay el mejor individuo de todos estos es este, tiene la mayor utilidad. No sabemos si es factible, pero es el valor más alto que tenemos asociado. La suma de todas las utilidades da 249, lo vamos a necesitar para determinar la probabilidad de cada uno de los individuos. Pero tenemos una restricción, es el peso, entonces tenemos que hacer lo mismo. Para cada uno de estos valores los multiplico por el peso. Entonces 0 por 7, 3 por 6, 3 por 8 y 1 por 2. Y al final encuentro el peso de cada solución. Y esto ya está calculado. Recuerden que tenemos una restricción de 60. Por lo tanto, si hay alguna solución que pese más de 60, entonces no podría ser tenida en cuenta. Verifico si son factibles. Entonces 44 es factible, 29 es factible, 41, 43, 34, 53, todos son factibles. Entonces lo coloco ahí. ¿Qué sucedería si alguno de estos individuos no es factible? Debería retirarlo y colocar algo. De hecho, lo que deberíamos hacer es, cada que genero un individuo desde la población inicial, ver si es factible. Si no es factible, lo quito y no
digamos que no estoy llenando una tabla con individuos factibles o no, sino debería garantizar que todos los que están en la tabla que hayan sido generados sean factibles. ¿Por qué esto es importante? Porque si no, digamos si este individuo 2 fuera no factible, tendría que tacharlo y tendría que generar un nuevo individuo en forma aleatoria que no sería el segundo que generé, sino sería el noveno, pero que lo tengo que colocar en la posición segunda. La otra sería sencillamente ir subiendo los valores para que quedaran establecidos que aquellos no factibles desaparecen y en el orden en que voy matando estoy generando los individuos que se quieren. Lo que normalmente se hace cuando tenemos ya la codificación en un lenguaje de programación es que evaluamos el individuo para saber si el individuo es factible o no, y no nos preocupamos por después evaluar posteriormente. ¿Y hasta cuándo generamos individuos factibles? Hasta que completemos el tamaño de la población. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular la probabilidad y probabilidad acumulada. Recordemos que la probabilidad de cada individuo es el valor de su z dividido el total de los zetas. ¿De acuerdo? Y la probabilidad acumulada es la probabilidad de el primer individuo, sería ella misma, y del segundo en adelante sería el anterior más el valor de esa función z para el individuo particular. Acá calculamos ya la suma de las probabilidades, debería dar 1 y el acumulado debería terminar en 1. Esto es un cálculo que se ha hecho en varias ocasiones, por lo tanto no me voy a detener en este problema. Si alguien tiene duda, les recomiendo que mire el video de el caso de la mochila binaria, donde está especificado claramente cada uno de estos pasos. Bueno, ya teniendo la población inicial de todos los individuos factibles, lo que nos queda es empezar a utilizar los operadores genéticos. Partimos entonces de las mismas situaciones de esta población inicial que ya tenemos armada y vamos a empezar a generar o a producir una nueva generación que se compondría igual de 8 individuos factibles. Siempre recuerde que dijimos que el mecanismo de tratar los individuos no factibles era desaparecerlos, matarlos, y por eso es necesario siempre tener poblaciones de individuos factibles. Vamos a ir a la parte A de la primera iteración. La primera iteración termina cuando tenemos una nueva población, una nueva generación. Solamente vamos a reemplazar esta tabla cuando hayamos generado todos los individuos, los 8 individuos nuevos, los 8 hijos nuevos, y mientras tanto seguimos trabajando con esta tabla. Los otros valores no entran todavía en ninguna tabla. Bueno, para esta primera parte de la iteración que deberíamos tener, si todo sale bien, deberíamos tener con la primera iteración generar 2, con la primera iteración debemos generar 8 individuos, con la parte A2, con la parte B2, con la parte C2 y con la parte D2. Pero si aparece individuo no factible, es posible que a la D todavía no tengamos todos los individuos y entonces habrá que seguir hasta que terminemos con los 8. Listo, ¿qué es lo que se hace en cada una de estas partes? La primera es que hay que hacer un proceso de selección. Recuerde que la selección es esta parte del algoritmo genético que nos permite determinar cuáles son los padres que son candidatos a ser los progenitores. ¿De acuerdo? Para eso nos basamos en esta probabilidad acumulada que nos va a permitir seleccionar cuáles son los individuos que van a ser seleccionados en esta fase para ser los progenitores. ¿Cómo se hace? Pues generamos un aleatorio para el primer progenitor. Generé este aleatorio, dio 0,18. Entramos acá y decimos que el primer individuo está entre 0 y 0,145, quiere decir que está acá. Por lo tanto, puedo decir que el individuo 1 es el primero de los seleccionados. ¿Por qué lo seleccioné? Porque es el que está en la tabla, el primer valor mayor que aparece que el valor que es seleccionado. El primero que aparece es 0,145, por lo tanto nos daría para ese valor. O dicho de otra forma, el primero lo selecciono cuando está entre 0 y 0,145, el segundo cuando está entre 0,145 y 0,229. Y así sucesivamente. Entonces me quedé con el primer individuo. Voy a presentar entonces el primer individuo, que lo he colocado de un color para que sea más fácil ver el resto del proceso. Y debo generar un aleatorio porque se necesitan 2 progenitores. Para el segundo progenitor el aleatorio es 0,249. Quiere decir que este no alcanza, este es solo hasta 229 y este es hasta 0,359, que lo incluiría, entonces debería ser el individuo 3. El individuo 3, porque cuando yo empiezo a recorrer, como esto está en orden,
el primer valor que encuentre mayor al número aleatorio es el que me sirve. Miro, este es el primer valor, por lo tanto es el individuo 3. Selecciono el individuo 3, que ustedes lo ven acá, es 11010111. Lo he copiado exactamente como está. Estos son los padres que inician el resto de los pasos en esta primera iteración, y es la aplicación de los operadores genéticos cruce y mutación. Vamos a aplicar el operador cruce. El operador cruce lo que busca es compartir información genética, o sea, intentar que una parte de uno de los cromosomas comparta información genética con el otro cromosoma, o sea, intercambiar información genética. Para eso lo primero que necesitamos determinar es si cruzan o no. ¿De qué va a depender de si cruzan o no? De una probabilidad de cruce que se ha definido. Se ha dicho que el 98% de los números aleatorios estarían en el rango de las posibilidades de cruce. Entonces vamos a determinar eso. O sea, cualquier valor aleatorio que yo genere para saber si cruzan o no, que sea menor o igual a 0.98, me indica que sí cruzan. Lo voy a generar, da 0,035, que es menor a 0.98, por lo tanto decimos que sí cruza. Bueno, entonces si cruza quiere decir que van a intercambiar información genética. La pregunta es ¿dónde la van a intercambiar? Para eso entonces habrá que determinar un punto de corte o un punto de cruce para poder determinar. ¿Cuáles son los puntos de cruce? Pueden cruzar acá, pueden cruzar acá, pueden cruzar acá, pueden cruzar acá, acá, acá o acá. Listo. Eso es muy importante definirlo, porque cuando yo genero aleatorio tengo que saber ese aleatorio para qué me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos dicho, siempre trabajamos con número aleatorio, entonces se generó un número aleatorio y nos dio 0,692. Ahora decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese 0,692? Para eso tenemos que determinar que tenemos 7 puntos de corte, o 7 puntos donde yo puedo cortar. Entonces esto es 1, que es el 100%, dividido 7, y me da que cada punto de corte tiene un valor de 0,142. Esto en general podemos decir que el número de puntos de corte va a ser n-1, donde n es el número de bit que tiene el cromosoma, o sea, la longitud de individuo -1 es el número de cortes posibles, y el cálculo de cada porción para determinar el punto de corte es igual a 1 dividido el número de cortes posible. Entonces quiere decir que cuando yo miro esto puedo determinar que entre 0 y 0,14 cortaría acá, entre 0,14 y 0,28 acá, entre 0,28 y 0,42 acá, hasta 0,58 acá, hasta 0,72 acá, hasta 0,86 acá y hasta 1 en el último punto. ¿De acuerdo? entonces ya entre 0,86 y 1 estaría este punto de corte seleccionado. Listo, nos dio 0,692. Quiere decir que no acá, no acá, no acá, no acá y si acá. ¿De acuerdo? Entonces el punto de corte para nuestro caso va a ser en ese punto. Mire que está entre 0,58 y 0,72. Por lo tanto cruzarían entre el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que esta parte va a ser el primer hijo y esta parte va a ser la segunda parte del primer hijo. Esta parte va a ser la primera parte del segundo hijo y esta cola va a ser la segunda parte del segundo hijo. ¿De acuerdo? Veámoslo acá. Entonces ya intercambiaron. Miren que quedó los primeros elementos quedaron en el posible hijo 1 y los segundos quedaron, los segundos del progenitor 2 quedaron como la última parte del hijo 1. Y así quedó ya definido. ¿Quiere decir que estos ya serían los hijos para la próxima generación? No, porque nos falta un operador, que es el operador mutación. El operador mutación es un operador que permite generar diversidad en los cromosomas. Y esta diversidad se genera bit a bit. Quiere decir que no como ahora que trabajamos sobre el cromosoma, sino acá se trabaja bit a bit. Por lo tanto, es necesario determinar por cada bit un número aleatorio. Y si ese número aleatorio es menor que la probabilidad de mutación, que en este caso es 0.1, entonces el bit muta. Si no,
el bit no mutaría. ¿Qué es mutar? Como tenemos una codificación binaria, entonces decimos que si hay un valor 0 pasa por un valor 1, si hay un valor 1 pasa a un valor 0. Yo hice la generación de los aleatorios con la máquina de aleatorios y en todos estos vemos que menores que .1 no hay ninguno, menores que .1 no hay ninguno, acá apareció menor o igual y por lo tanto quiere decir que ese valor muta. Todos los demás bits van a quedar iguales en el cromosoma y que es del segundo cromosoma, el bit número 7, va a cambiar de un valor 1 a un valor 0. De un valor 0 a un valor 1. Acá había un valor 0 y ahorita queda un valor 1. Estos son los posibles hijos para la próxima generación. Serían el hijo 1 y el hijo 2. ¿Podemos decir ya que son el hijo 1 y el hijo 2? Lamentablemente no, porque nosotros tenemos una restricción, es que no podemos tener hijos que sean no factibles. Por lo tanto, tenemos que evaluar estos hijos si violan o no la restricción del peso total que puede llevar la mochila. Para eso hacemos lo mismo que hicimos acá, cogemos estas cadenas, las llevamos a un fenotipo, ¿cierto? Ese fenotipo ya está calculado acá, miramos la utilidad si queremos, pero fundamentalmente el peso, y el peso nos da 48 y 41. O sea, si yo multiplico 0 por 7, 3 por 6, 3 por 8, 3 por 2, finalmente me da 48 y en el otro caso me da 41. Estos valores rompen la restricción, no, por lo tanto es una buena posibilidad, es que sí son factibles y por lo tanto tengo el hijo 1 y tengo el hijo 2. Tengo los dos primeros hijos de la próxima generación, que los meto en una tabla igualita a esta cuando termine de generar los hijos. Bueno, ¿qué pasaría si uno de estos hijos fuera no factible? Lo desecho y me llevo solamente el hijo que sea factible. ¿Qué pasaría si los dos son no factibles? Quiere decir que en esta parte A no gané nada y la tabla de la nueva generación todavía está vacía. ¿De acuerdo? Y debo seguir el proceso A, B, C, D, esto mismo hasta que finalmente tenga 8 hijos factibles. ¿De acuerdo? Este es un proceso completamente iterativo. En este momento estamos en la primera parte de la primera iteración. Eso quiere decir que si yo tengo un número de iteraciones muy grandes, el proceso es bastante dispendioso. Pero con esto queda demostrado cómo se pueden trabajar algoritmos genéticos para variables que toman valores enteros diferentes a solo 0 y 1. O sea que hay más que los valores binarios para las variables y toman esos valores enteros. Si tuvieran otro tipo de valores, pues habría que ver algo. Esto es para valores enteros y que tengan un rango diferente a 0 y 1. Listo, muchas gracias. Nos quedaría pendiente, por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos números decimales. Eso será caso de otro video. Muchas gracias. Con esto damos por terminado esta presentación.